días. Bueno, quizás muchos de los que estáis aquí sabéis de la vinculación, y los que estáis en sus casas, de la vinculación entre la emoción y la memoria. Pues yo recuerdo perfectamente cuando Manel me llamó hace ya unos cuantos meses para invitarme aquí. Y bueno, como os podéis imaginar, la emoción fue de alegría. Lo que pasa es que esta emoción se tornó un poquito hacia miedo, responsabilidad, nerviosismo, que quizás se me note, cuando me dijo que me acompañaría. Porque he tenido la oportunidad de conocer en ponencias previas tanto a Raúl como a Jorge, porque les invitamos nosotros precisamente a esas jornadas a las que se aludía. Y bueno, da un poco de respeto porque es gente con mucha experiencia. Entonces vamos a ver cómo salimos de esta. Bueno, se me ha presentado, yo me he apabullado hasta yo mismo, ¿no?, con lo que se ha dicho de mí, pero vamos, yo me considero un fisioterapeuta del montón, que hace algunas cositas y por lo que está aquí hoy, ¿no? Y eso es lo que voy a estructurar la charla. Primero hablaré un poquito sobre lo que me ha traído aquí, que es el blog Fisioterapia, que gestiono. Después hablaré casi, digamos, en clave publicitaria sobre fisioeducación, muy poquito, lo prometo. Y, digamos, el meollo, el núcleo de lo que yo quiero contar aquí es nuestra experiencia en el uso de herramientas 2.0 en un entorno muy concreto como es el Practicum. Y he de decir que me satisface un montón la charla previa de Raúl, porque me lo ha puesto a huevo un montón de cosas, ¿no? Entonces, digamos que casi no nos hemos concertado en nada, pero me ha venido muy bien porque os va a sonar mucho de lo que yo cuente y que está muy vinculado a lo que él ha contado. También me di cuenta cuando me invitaron que era el menos joven, por no decir el más viejo. Entonces, en una jornada 2.0, fisioterapia digital, pues bueno, eso me apabullaba un poco más también. Porque, como os digo, soy un gestor de un blog que lleva ya 10 años, se dice pronto. 10 años en el mundo de Internet es muchísimo, en la vida real es antes de ayer, pero en el mundo de Internet pues han pasado muchas cosas, entre otras que han surgido multitud de blogs que luego han languidecido o directamente han desaparecido. Los que tengáis blog sabéis de la dificultad que entraña mantener cierta asiduidad, ¿no? Porque es algo que tampoco compensa. Es más, te puede dar problemas. A mí me los ha dado, sí, y es posible que hasta, aluda a ello. Por decir algo interesante, es que yo cuando creé este blog decidí que se alojara en una plataforma que es Madrid+D, que es una plataforma netamente científica, y yo pensé, quizás, bueno, con poca modestia, que podía darle relevancia a la fisioterapia. Es una plataforma que tiene actualmente 109 blogs y, bueno, para que os hagáis una idea de su dimensión, tuvo el año pasado 37 millones de visitas. Como os podéis imaginar, mi blog contribuyó más bien poco a ello, ¿no? Pero bueno, ahí está. He hablado de muchas cosas en estos años, no da para tanto, una nube de etiquetas convencional, que han surgido 200 y pico entradas, pero sí que quiero aprovechar esta oportunidad que se me brinda para hablar solo de 4 cosas, brevemente, que creo que hay que resaltar. Lo primero de todo, para mí, ser fisioterapeuta no es tener un título de fisioterapia. Eso es relativamente fácil en la vida, hay que estudiar un poco y poco más. Es sentirse fisioterapeuta. Cuando yo digo que soy fisioterapeuta, me siento parte de un colectivo, me siento parte de sus proyectos, de sus ambiciones, de sus servidumbres, de sus miserias, que también las tiene, pero lo incorporo a mi autoconcepto, a mi identidad personal también. Eso seguro que va a facilitar también que reivindiquemos la responsabilidad inherente a la condición de fisioterapeuta, porque no todos lo hacemos. No lo digo como derecho, sino también como deber. Hay un montón de cosas que están explícitamente recogidas en una cosa que se llama un ordencín, que dice unas competencias que está muy bien. Si alguno no se las ha leído, yo me sorprendo cuando veo alumnos que no las conocen, ¿no? Entonces, son un montón de cosas que nos
nos capacitan para hacer un montón de cosas que, en definitiva, se trata de ayudar a personas. Y otras muchas cosas, como ha dicho Raúl, también implica investigación, implica gestión. Pero, como digo, hace falta una actitud proactiva. Sentirse miembro de un colectivo seguro que lo va a facilitar. Y también esas dos premisas, esos antecedentes de sentirme fisioterapeuta, sentirme parte de un colectivo y de querer reivindicar lo que ello supone, va a facilitar mi participación de un proyecto que, digamos, histórico de la profesión, que atañe a los fisioterapeutas que trabajamos en sanidad pública, pero que también atañe a los fisioterapeutas que trabajan en sanidad privada, que es la reivindicación de la autonomía profesional. Esta es una línea que es muy reiterativa en mi blog, ya soy pesado, y he de decir que me genera algunos problemas y, bueno, que eso me llevó a pensar cuando Manel me llamó que este quizás sería el último año, el último aniversario de este blog, ¿no?, que lleva 10 años, ¿no? Bueno, quizás la invitación ha servido como me he espoleado, para hacer alguna cosa más. Pero, bueno, considero que es una de las líneas prioritarias de acción a nivel institucional, pero que también debe contar con la participación individual de cada uno de nosotros. Desprendernos de ese lastre que, fruto de una asimetría relacional histórica con otras profesiones, nos lleva a dependencias que son innecesarias porque tenemos unas competencias que están legalmente establecidas, ¿no? Y luego otra línea argumental, en la que también me repito mucho, es la formación. Es decir, el proceso de hacimiento, de configuración de los futuros profesionales. Ya me habéis visto que he preguntado antes por mis inquietudes en la docencia, porque pienso, por decirlo telegráficamente y no extenderme mucho, que lo que supuso en 2010 una esperanza para muchos de nosotros, la consecución del título de grado, la ampliación a 4 años de la carrera, pues creo que es una oportunidad que se está desaprovechando. Es mi impresión personal y que someto aquí a vuestro juicio y a los que están en sus casas, porque a lo mejor me equivoco. Creo sinceramente que se podría hacer mucho más en la formación. Creo que se dejan vacíos de conocimiento, vacíos de conocimiento que se aprovechan con una amplísima formación posgrado que perfectamente cabría en una formación pregrado. Y no es algo que diga yo, sino que lo ha dicho gente como Orlando Mayoral, que ha dicho la punción, si consideramos que es útil, ¿por qué no se puede introducir, por lo menos a un nivel introductorio, perdón por la redundancia, en el pregrado, ¿no? Y luego otra cosa que viene mucho a colación con lo que estamos hablando aquí, ¿por qué no podemos incorporar en ese proceso de formación pre y posgrado herramientas novedosas, entre las cuales se encuentran las herramientas 2.0 y, como os decía, Raúl Ferrer me lo ha puesto a huevo, porque ¿por qué no incorporar todas esas que él ha descrito en la formación pre y posgrado? Y que, en definitiva, es de lo que yo voy a hablar también aquí, ¿no? Como os decía, un segundo bloque muy cortito para hacernos un poquito de publicidad a Fisioeducación. Es una asociación, bueno, sin ser grandilocuente, que pretende la promoción de la fisioterapia, pretende la formación también, presencial, semipresencial, en línea con lo que ha dicho Raúl Ferrer antes. Es con una plataforma de conocimiento, con una revista que se llama Fisioglía, bueno, que no pretende, no aspira a factor de impacto, con lo cual nos brindamos para todos aquellos fisioterapeutas clínicos recién terminados, aquellos que hayan publicado su trabajo que no tengan publicado su trabajo fin de grado, pues una plataforma, digamos, bastante benévola en el proceso editorial, ¿no? Y luego también una cosa, si de algo podemos presumir, es de que a la contra de lo que se ha dicho aquí, hay MOOC en fisioterapia, y el primer MOOC que nosotros conocemos del mundo mundial en fisioterapia por y para fisioterapeutas lo lanzó Fisioeducación. Raquel Lowe, la gestora o administradora de Fisiopedia, nos lo discutía en algún momento, pero bueno, tampoco entramos en esa discusión. Entonces, es un MOOC, una estructura MOOC que sigue abierto, como ha dicho Raúl, y con un grado de adaptación muy por encima de lo habitual. Las estadísticas además están publicadas y un grado de terminación. Él hablaba de un 4%, pues este MOOC, si no me equivoco, lo terminó un 30 y tantos %, que es en el mundo de los MOOC es una barbaridad. Bien. Paso al meollo. No hay que abundar mucho en la presencia de las redes sociales en nuestra vida, es algo omnipresente, por eso estamos aquí. Y tampoco hay que recordar, porque todos lo sabéis, que los fisioterapeutas nos hemos subido de manera muy entusiasta, algunos, al mundo de las redes sociales.
Y aquí es la 5ª edición, ¿no? Ahí tenéis el cartel de la primera. Pero ha habido otras ediciones en torno a este tema, ¿no? Es verdad, como dice en un estudio cuyo autor no es escandinavo, pero que el nombre sí lo es, Janssen, en el que participó Raúl Ferrer, que, bueno, somos un grupo muy activo, pero también es cierto, y creo que está clarísimo para los que estamos aquí y para los que están en casa, y lo ha dicho aquí, creo que en esta misma sede, el año pasado, Luis Torija, y cito literalmente, que la mayor parte de los fisioterapeutas ni están en Internet ni se les espera. Esto no si es bueno o es malo, tampoco me importa mucho. Es una constatación y que además se puede hablar de lo mismo en el resto de profesiones sanitarias. Es decir, que a lo mejor los que estamos aquí pensamos que esto es la bomba, la caña de España y de Cataluña, pero realmente no es así, ¿no? Bien, con todo este contexto, con este trasfondo, aquí un servidor y otra servidora que está aquí, Gema Gallardo, que es con la que comparto docencia en el Practicum. Quizás lo único que nosotros vamos a aportar como quizás novedoso es que hemos utilizado herramientas 2.0 en el entorno clínico, en el entorno de prácticas clínicas. En el entorno académico, digamos, no es nada novedoso, como vamos a ver, ¿no? Entonces, decidimos aplicarlo en un contexto muy preciso, muy concreto, que es estancias clínicas que alumnos de 4º curso de fisioterapia, es decir, inminentes fisioterapeutas, con un bagaje, con unos conocimientos y con una proyección ya mental en que van a ser fisioterapeutas en unos meses, ¿no? Y bueno, hay que basarse en algo. Nosotros no fue una idea que se nos ocurrió así, sino que hay multitud de publicaciones al respecto. Yo no voy a apabullaros aquí con un montón de esa palabreja, papers, no. Voy a sacar algunos. Pero bueno, ya hace 10 años, cuando muchos de vosotros estáis en el bachillerato, o incluso en secundaria, ya había publicaciones sobre la utilización de los blogs y su potencial uso en la docencia en general, pero a nosotros lo que nos interesaba es su utilización en la educación superior. Trabajamos con estudiantes universitarios, con un grado de madurez muy superior. Entonces, nos hemos encontrado que no íbamos a actuar en el vacío. Hay antecedentes, publicaciones varias, tanto fuera de aquí, como esta que veis, estas dos últimas que veis, sobre utilización de blog. Y también en el ámbito de fisioterapia, uno de los estudios que salía ahí. Y en general, la evaluación que hace el que elabora el artículo y el resultado de su artículo es positiva, en general. También hay que decir que el que se pone a estudiar esto es que probablemente lo use a nivel personal, lo use a nivel profesional, y entonces, bueno, digamos que hay un buen terreno abonado para que digamos que hay un sesgo ya inicial, ¿no? Pero bueno, publicado en revistas, esto parece que puede ser útil en la formación de estudiantes de educación superior. No solo nos hemos basado en publicaciones, que bueno, parece que hay que hacerlo, ¿no?, si trabajas en un entorno universitario, sino también nos hemos basado en, bueno, este monstruo de la divulgación, José Manuel López Nicolás, alguno lo conocerá, es bioquímico, no es fisioterapeuta, se dedica, es docente, pero es sobre todo un gran divulgador, docente universitario, y él, en esa conferencia que podéis ver en la diapositiva, hace, por ejemplo, una exposición de cómo lo utiliza con ciencias experimentales, y hace un uso que a nosotros nos pareció muy adecuado. Y luego también nos basamos en otros grandes divulgadores, que insisto, a lo mejor también los conocéis, como José Ramón Alonso, este es biólogo, es rector de la Universidad de Salamanca, que opina sobre para qué puede servir un blog. Entonces, sobre todo, con lo que nos quedamos es que se aprende un montón, y estamos hablando de proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, pues con todo este bagaje y el de algunos fisioterapeutas, como puede ser Raquel Chillón, que ya nos adelantó, bueno, pues decidimos poner en práctica la utilización de los blogs. Utilizamos una plataforma conocida por muchos de vosotros, como es WordPress. Utilizamos un blog sobrio, en el que también se insertaba de lo que voy a hablar después, Twitter. Y elegimos una modalidad en la que nosotros, los profesores, auditábamos la inserción de las entradas, pero los que alimentaban el blog, o lo que lo han alimentado en su duración, que son 2 cursos académicos,
son los propios estudiantes. Se les propone un tema libre, es decir, no se les propone un tema, son ellos los que lo eligen, pero lógicamente tiene que estar vinculado con el practicum si puede ser, con temas que se dan en el practicum o con la fisioterapia en general. Incluso lo abrimos un poco más y decimos cualquier cosa que pueda ser interesante para un fisioterapeuta. Es bastante disciplinar, ¿no? Se ha ido creando las entradas que están, esto es un blog abierto, que podéis consultar cualquiera. Esa es su filosofía. Estamos hablando de redes sociales y estamos hablando de que la vocación es compartir, ¿no? Se han ido generando, como digo, diferentes etiquetas, diferentes categorías que podéis ver ahí. Es decir, la temática ha sido muy variada. Y también aprovechamos el blog, aparte de Twitter, como vas a ver después, para difundir precisamente otras bitácoras, otros blogs de otros fisioterapeutas que nosotros consideramos relevantes en este mundo, como puede ser Luis Torrija, como puede ser Arturo Su, como puede ser Jorge Rodríguez, como puede ser Carlos Castaño, como puede ser David Zaso, que si están ahí, pues se sentirán reconocidos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué opinan los estudiantes? Bueno, yo le he preguntado tenía una intención la pregunta que yo le hacía a Raúl. ¿Qué opinan? Entonces, les hemos hecho una encuesta con Google Docs. Se la hemos hecho tiempo después de que hayan acabado. En Twitter veréis que ha habido un previo y un post. Aquí hemos hecho un post y es una encuesta anónima. Es decir, vamos a pensar que han sido sinceros, que esto no está ligado a ningún tipo de nota ni de evaluación. Y hemos encontrado que más de dos terceras partes lo ven como algo positivo. Digamos que nuestro esfuerzo se ha visto recompensado por la opinión de los estudiantes y que ha venido también a reafirmarnos en que esto es una herramienta útil de aprendizaje, que es de lo que se trata al final. Algunos, pues en política empresarial luego lo han incluido, es decir, bueno, lo del blog está bien, pues mira, yo para mi empresa lo creo. Y a nivel personal también, como este blog de María Barrón, en la que también hay otros, como digo, alumnos que continúan con el proyecto, incluso nos informan de que van a continuar con proyectos similares. Bueno, María Barrón habla del uso de Twitter en una jornada concreta en la que se celebrará en nuestro hospital porque ellos participaban. Bueno, y me sirve de excusa para pasar a esta segunda parte dentro del bloque de redes sociales en el práctico. Como en el caso de blog, también nos planteamos si hay antecedentes o si nosotros éramos unos iluminados, ¿no? Aquí vamos a incrustar las redes sociales en el proceso de aprendizaje del practicum. Bueno, pues vemos que efectivamente dentro de la educación médica continuada o la educación médica formal hay antecedentes, estudios serios que igualmente que con el blog hablan de ello como un instrumento positivo. En general la valoración es positiva. Y así llegamos a uso de Twitter. Cuando hablo de educación médica, evidentemente lo podemos extrapolar a cualquier disciplina sanitaria. Aunque muchos de los estudios que se desarrollan en este ámbito de uso de redes sociales los han desarrollado en ciencias sociales. Bueno, ciencias de la educación, porque por el propio contexto en el que se mueven, estamos hablando de cómo enseñar a enseñar, pues vamos a ver cómo funciona esto de las redes sociales. Llegamos a Twitter, casualmente 10 años, lleva este año, como sabéis, que se han cumplido. No es nada, pero en el mundo de Internet es muchísimo. Y nos planteamos específicamente no incluir redes sociales en general, podríamos haber elegido otra, pero elegimos Twitter. Y nos encontramos con que efectivamente también hay un trasfondo, hay una literatura que apoya el uso, tanto en educación continua como educación formal, como también algo muy importante para nosotros, que es la traslación de la investigación a la práctica clínica, que en definitiva es lo que se trata, fundir estas dos patas de cualquier ciencia, pero de la fisioterapia, y parece que esto podía apuntar en esa dirección. Hay estudios, como sé que habéis visto, publicado por la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Málaga, de Huelva, que también apuntan en la dirección de que los docentes lo ven como un instrumento positivo, con ese posible sesgo, ¿no?, de que, a ver, si yo lo uso, en principio mi valoración va a ser positiva. Y también los alumnos lo valoran positivamente, con algunos puntos negativos, como puede ser que lo que nos pasa a muchos de nosotros, que nos distrae, nos evade, es distractor, ¿no? Entonces,
Eso puede ser un posible punto negativo. Y este estudio en concreto plantea algo que, bueno, yo someto a vuestra consideración y a los que están en sus casas, porque lo plantea específicamente. Es decir, los estudiantes cuando se incorpora este tipo de herramientas se expresan con libertad. Pues uno de los inconvenientes que los estudiantes ponen es precisamente que, bueno, que no lo hacen. No lo hacen, ¿por qué? Porque están en un entorno de evaluación. Entonces, a ver lo que digo. Pero yo voy un poquito más allá. ¿Realmente los que estamos en redes sociales nos expresamos con libertad? Bueno, estamos sometidos, sobre todo los que trabajamos en instituciones, hace frío en la calle. Entonces, hay que guarecerse y uno no puede decir lo que quiere. Es mi opinión, someto a vuestra consideración, porque además seguramente que tenéis alguna experiencia en este sentido. Y otro estudio que me interesa recalcar, como veis, de educación del profesorado, como os he dicho, se habla mucho de formación en docencia, es si, por eso también mi cuestión a Raúl, si la introducción de este tipo de herramientas debe ser obligatoria. Bueno, hemos visto que la respuesta va a ser variada, pero lo que yo creo que tengo claro, a lo mejor la realidad que compartís vosotros o la que viva yo de aquí en adelante va a ser otra, pero creo que la participación de los alumnos no va a ser la misma cuando una actividad es obligatoria o cuando no lo es. Hay que distinguir si es obligatoria o evaluable. En cualquiera de los casos creo que no va a ser lo mismo. Pero que también, si tenéis algo que aportar al respecto, pues nos encantaría escucharlo. ¿Hay publicaciones en fisioterapia respecto al uso de redes sociales? Pues también. Esta es reciente, de este año. Y lo que me interesa a mí recalcar de esta publicación es que lo que plantean es que sí, las redes sociales van a formar parte de nuestra vida, personal lo forman, pero también profesional, que eso cabe poca duda, como luego vamos a ver en la encuesta que nosotros hicimos, pero creo que casi todo el mundo piensa a priori que las redes sociales tienen algo que ver con nuestra vida profesional también. ¿Por qué no incluirlo en el currículum de fisioterapia? Que en definitiva es lo que nosotros hemos hecho y lo que se está proponiendo en otros ámbitos, ¿no? Es decir, no estamos diciendo nada extraño, estamos diciendo algo que forma parte de la cotidianidad de la enseñanza superior y también de la enseñanza de fisioterapia en otros entornos. Bien, pues de nuevo se nos han adelantado otros y hay que aludir de nuevo porque se lo merece a Raquel Chillón, que ya, esto es una entrada de 2013, o a Pablo Dabo, que también... Pablo Dabo además ha participado en estas jornadas, creo recordar. Bueno, también han estudiado el uso de redes sociales, de Twitter, en la educación, con un balance que creo que se asemeja bastante a lo que nosotros vamos a aportar luego. Es importante recalcar qué uso hace el docente cuando utiliza Twitter, en este caso, ¿no? Entonces, ¿para qué lo utilizamos? Pues para los que estáis aquí, casi todos, y los que estáis en sus casas igualmente, casi todos participamos de Twitter, más o menos. Entonces, ¿para qué lo utilizamos? Pues lo utilizamos para divulgar, para difundir, para compartir, para preguntar, para pedir, para responder a esas demandas, para promocionarnos como imagen de marca. Entonces, todos estos son los usos que nosotros vamos a pretender que reconozcan los estudiantes. Capítulo aparte, también forma parte los tweets banales, insustanciales o directamente chorradas, como algunos de los que veis ahí, y un capítulo que a mí me gusta mucho, que es el de los desayunos. Hay fisioterapeutas y no fisioterapeutas que les gusta mucho lo de poner desayunos en Twitter, que normalmente nos da bastante envidia porque los vemos a la hora del descanso, y que nosotros hemos asumido, como luego veréis en alguna foto. Bien. ¿Para qué usamos los fisioterapeutas y los profesionales de la salud en general Twitter? Pues, como he dicho, para todas esas cosas. Por poner algunos ejemplos, para si hay algún no tuitero aquí en la sala y en sus casas, por ejemplo, Jesús Rubio, para hacer encuestas, como ha hecho Jorge e Irene, han hecho para venir a esta ponencia, ¿no? Es una herramienta muy útil. Para difundir información de salud general, para difundir sus papers, las diferentes revistas. Bueno, Miguel también para hacer reseñas de libros, ¿no? Instituciones, por citar algunas, Salud Castilla y León, que es muy tuitera y además pues es molona porque tuitea un poco de todo, ¿no? Luego, a nivel institucional, los hospitales. Aquí hay que decir que, bueno, es una herramienta, por ejemplo, para ofertar empleo en el caso de instituciones de este tipo.
Hay que decir también que los hospitales públicos pues no son muy dados, y es decir, sobre todo los de Madrid, no son muy dados a usar Twitter, no sé, supongo que por una suerte de afán de control, y que los hospitales catalanes, muchos de ellos, pues son bastante tuiteros. Supongo que aquí algunos lo conoceréis. Y luego una cosa que a mí me interesa mucho, que es las redes sociales han servido para establecer contactos, que es una de las motivaciones, ¿no? Establecer contactos. Yo, ¿por qué conozco a Irene antes de venir aquí? Pues porque la seguía en Twitter. ¿Por qué conozco a Ramón? Pues por lo mismo. ¿Por qué conozco a Jorge? Pues a lo mejor le llevé a la jornada porque le veo en Twitter, ¿no? Establecemos redes y también nos sirve para establecer contacto con personajes que de otra manera sería imposible, como don Jesús Sánchez de Martos, que es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que es un tipo muy tuitero y además te responde. No sé cómo lo hace, pero tiene tiempo para eso, ¿no? Bien, entonces, la valoración en general, este Larry que veis aquí, estas etiquetas que podemos decir, es positiva. Todas las palabras tienen una valencia positiva, para mí por lo menos. Quitando algunas como el temor de los estudiantes, como el temor propio, como la autocensura, como la distracción que me puede generar, como la adicción. Yo en algunos momentos creo que es una adicción, ¿no? No solo los niños tienen adicción, nosotros también, a este tipo de cosas. Entonces, la valoración es positiva. Entonces, ¿por qué no integrarlo? Si hay vemos un bagaje, un trasfondo, bueno, que parece que puede fomentar su uso. Entonces, nosotros, anteriormente a la utilización del blog, decidimos utilizar el microblogging, y esto fue en enero de 2014. Nos basamos, yo creo que hay que nombrarla, Amaya Arroyo Sagasta, que es no es fisioterapeuta ni sanitaria, es una profesora que en su trabajo fin de máster lo que hizo fue investigar, ya hace tiempo, cuando esto no había tanta eclosión de redes sociales o de Twitter, el uso docente, ¿no? Entonces, nos propusimos imitar de alguna manera los usos que ella hacía, ¿no? Y también en Raquel Sillón. Por eso las nombrábamos en nuestro primer tuit, ¿no? Entonces, hemos estado utilizando esta herramienta, primero una experiencia piloto, no sin ser obligatorio, y así lo hemos publicado, como no, en Fisioeducación. El que quiera ver ahí está, con un par de entradas. Entonces, por resumir un poco lo que se ha hecho en estos 2 años, voy a mostraros algunos usos potenciales en el ámbito del practicum, que por supuesto se pueden extrapolar a otros ámbitos, ¿no? Pero lo que me interesa es el practicum. Bueno, utilizamos Twitter como un instrumento de inmersión en la asignatura, pues en que enlazamos a otros contenidos, como puede ser. ¿Por qué utilizamos el diario reflexivo? Pues mira, te enlazamos al blog de la asignatura. ¿Por qué utilizamos Twitter en general? Pues te enlazamos al blog de José Ramón Alonso, al que he aludido antes. ¿O por qué utilizamos el blog? Pues te enlazamos al propio blog, como he dicho, ¿vale? Utilizamos también Twitter porque os recuerda, alumnos de cuarto, y sinceramente creo que su sentimiento, ese sentimiento de identidad al que yo aludía al principio, hay veces que no está muy cultivado, ¿no? Entonces, hacemos tweets de inmersión, que podemos llamar de inmersión en la profesión, y no nos faltan, lo tuiteamos en cada rotación. La ponencia de Jesús Rebollo de 2013, que alguno de vosotros o muchos de vosotros habéis visto, y sin ánimo de ser pelota, la ponencia de Manel Domingo sobre el abordaje de la cronicidad, en la que también hace hincapié en esas sensaciones, en esas aspiraciones que como profesión podemos tener, ¿vale? Bueno, veis que hacemos alusión a otros tuiteros famosos, como Eva Sierra, Fisioterapia Sin Red, hablando de las competencias, ¿no?, que debe tener el fisioterapeuta. Tuiteamos o retuiteamos tuits de personas, de fisioterapeutas que nosotros consideramos relevantes, como una manera de inmersionarles en este mundo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, ahí David Aso o Luis Torija, y vemos cómo ellos, bueno, pues insisto que luego esta experiencia se convirtió en obligatoria, pero vemos cómo ellos hacen tweets que tienen sentido para lo que nosotros pretendemos, ¿no? Que por ejemplo veis aquí, pues, ¿no?, que difunden vídeos o difunden otro tipo de contenidos, ¿no? Complementamos con el blog, es decir, ¿qué hacemos? Tuiteamos cuando se publica una entrada de blog, le damos difusión, porque no nos olvidemos, estamos en una red social, entonces la idea es compartirlo con todos, si no tendríamos un grupo de WhatsApp, ¿no?, o de Telegram o algo así, ¿no? La idea es que lo veáis todos, todo el que quiera, y compartir esa experiencia con todo el mundo que quiera seguirla, ¿no? Se lanzan incluso ya a decir, bueno, mira qué bien vendo, no sé si sirve el kinesiotaping, no sé si sirve, pero mira qué bien lo hago, ¿no? Utilizamos Twitter también para que establezcan redes, y aquí entran en discusión
en discusión desde el punto de vista positivo, una valoración positiva de lo que es una discusión, por ejemplo, con Manuel Sánchez, que me parece que ha tuiteado antes, o Luis Torija, o Eva Ramos, es decir, entran en contacto estudiantes de cuarto con fisioterapeutas pues que tienen un bagaje amplio y reconocido en los que estamos en este mundo, ¿no? Aprovechamos, porque nosotros damos importancia al practicum, mucha, entonces aprovechamos para esa naturaleza que de por sí que tiene el practicum, que sea real. Entonces, desde el punto de vista del aprendizaje experiencial, aquí es donde tienen que recuperar un montón de contenidos que cuando llegan a cuarto se les ha olvidado. ¿Se acuerdan ellas de la Ley 41/2002 a la que aludía antes Irene? Pues es que no se acuerdan, no saben ni lo que es esa ley. Y en cuarto, entonces, ahora es el momento de que le des sentido. Tú primero aprendiste la Ley 41/2002, aprendiste que es un código deontológico, pero es que ahora tienes un paciente en el que te surgen estos problemas, ¿no? Tienes un paciente que no quiere trabajar, o tienes un paciente que no quiere ser informado, o tienes un paciente o cuestiones como cuestiones de líos interprofesionales, o cuestiones de que con un compañero no te llevas bien y hablas mal en redes sociales. No lo sé, un montón de cosas que en la cotidianidad de la práctica surgen, pero que ellos no son capaces o no han vinculado hasta ahora, ¿no? Incluso lo que hacemos es tuitear sus respuestas sobre determinadas cuestiones. Esto es lo que Amaya Arroyo Sagasta llama ampliación de la oferta educativa. Lo que hacemos es desubicar el aprendizaje, porque esto lo hacen ellos fuera del aula. Nosotros no tenemos aula. Nosotros trabajamos con pacientes en un hospital. Pero la experiencia formativa de las 6 semanas que están con nosotros va mucho más allá de las 5 horas que están. Porque no voy a incidir en esto, pero el practicum es mucho más que las 5 horas que están diarias que están en clase. No, en clase no, en el hospital. Luego hay tweets que son mucho más locales o domésticos, ¿no? Que no tienen interés para que lo lea, ¿no? Decir, bueno, pues mañana tienes que entregar esta tarea, ¿no? O mañana hay examen, o que no sé, o ideas para reflexionar en el diario reflexivo, ¿no? Utilizamos también como inmersión, les recordamos blogs de otros fisioterapeutas de nuevo, les recordamos también cuentas de colegios profesionales, ¿no? De asociaciones, como puede ser Fisioterapia Sin Red o Asociación Española de Fisioterapeutas. En fin, lo que tratamos es de que se sientan cada vez más fisioterapeutas, ¿no? Luego hay tweets que entran en la categoría de banales, insustanciales, cotidianos, que nos sirve también para hacer grupito, para que lo enseñen o lo vean sus compañeros. Dicen, joder, ¿qué hacéis en el hospital de Fuenlabrada? ¿Os ponéis a bailar? No lo sé. Introducimos en un tono más desenfadado, no tuiteamos en fin de semana normalmente, porque no queremos ser pesados, pero bueno, siempre da lugar a fisioterrícola o therapy, este tipo de tweets que también no todo es serio, ¿no? Ni mucho menos. Temas tangenciales, como puede ser pues difundir una jornada, esta que se celebra en Barcelona casualmente hoy, y por ejemplo, van a tener que presentar un trabajo fin de grado. Nosotros les hacemos presentar un artículo en el practicum, pero les decimos, oye, hay gente que te dice cómo tienes que presentar. Nosotros no somos expertos, aportamos nuestra experiencia, pero, es decir, ampliamos. Bueno, esa categoría de tweets cotidianos, en lo que hemos insertado, hemos adaptado el desayuno, el fisiodesayuno, el famoso, que han difundido algunos otros. Yo siempre me acuerdo de Vicente Lloret cuando veo estas cosas. Y bueno, pues nosotros también les decimos, mira lo que traen los alumnos y así lo ven, a ver si lo ven los de la rotación siguiente, que vayan aprendiendo. Bien, nos sirve también para seguir en contacto con algunos. Algunos siguen utilizando Twitter y entonces mantenemos cierto contacto. Y bueno, ¿qué opinan ellos? Porque parece ser, nosotros nos hemos dado cuenta de que es importante la opinión de los estudiantes, que debe serlo. No sé si tanto, pero debe serlo. Entonces, vamos a ver qué opinan ellos. Nosotros hemos hecho una encuesta a 47, los de los 3 últimos años, y qué opinaban según llegan. Claro, según llegan, el profesor de prácticas te pone una encuesta y tú dices, bueno, a responder en principio lo que quiera ir a oír, ¿no? Porque me va a poner nota. Entonces, digamos que tiene ese sesgo, ¿no? Entonces, los perfiles de nuestros estudiantes son los habituales de cualquier universidad, ¿no? Pues menores de 25 años, la gran mayoría mujeres. Esto es Pero lo que sí que nos sorprende, o nos sorprendió en su momento, ya no, es que
no usan Twitter. O sea, tú piensas que Twitter, Facebook, bueno, es una cosa que tú tienes una edad ya, pero los chavales lo deben controlar y deben utilizarlo. Pues no, nosotros nos sorprendió, cosa que luego hemos visto que coincide con las encuestas sobre uso de redes sociales, ¿no? Entonces, ya he de decir que, digamos que no era el mejor caldo de cultivo para poner Twitter. Es decir, te vamos a imponer una herramienta, además te vamos a obligar a utilizarla y es una cosa que a ti ni te va ni te viene. Y vemos que solo un 3% de ellos participan en Twitter. La mayoría son lurkers, como nos ha dicho Raúl, o consumidores pasivos, como me gusta a mí decir. Como mucho lo miro, pero además es que puede ser que tenga la cuenta y no lo mire nunca. Con lo cual, en fin, no partíamos, aún así, nosotros lo hemos utilizado, ¿no? La valoración que ellos hacen de la posible utilidad de Twitter es que la mayoría piensan que es posible. Por eso le preguntaba yo a Raúl, ¿no? ¿Qué opinan ellos? Pues la mayoría a priori piensan que puede ser útil. ¿Pero qué opinan cuando ya no les tenemos que poner nota? Pues opinan un poco lo mismo que decía en su estudio Raquel Chillón o Pablo Davo y otros fisioterapeutas, que un poco más de la mitad lo ven como una herramienta positiva. Bueno, estamos hablando de Twitter, no hay que llevarse las manos a la cabeza, bueno, va en la línea, Raúl hablaba de un 30-70, pues nosotros pues más del 50, entonces, bueno, depende de cómo quieras ver la botella, ¿no? Lo que sí que nos ha llamado la atención es que un 25% no saben. Entonces eso, hay que entonar un mea culpa, no les hemos sabido transmitir si esto sirve para algo o no. Lo que sí que tienen claro en línea de otros estudios es que casi todos, o sea, 3/4 partes, piensan que van a utilizar las redes sociales en su ámbito profesional. Entonces, en la línea de esos estudios, el estudio ese de Hopter, ¿por qué no? Si va a formar parte de tu vida profesional, parece que está justificado que se incluya en el currículum de fisioterapia, ¿no? Si va a formar parte de tu vida profesional, parece que te formes en ello tiene sentido, ¿no? ¿Y qué opinan? Esto es por comparar con los datos de anterior. Pues un poco, digamos que se mantiene. Un poco más de la mitad piensa que es útil, que, bueno, estos dos locos nos han obligado a meter Twitter aquí y, bueno, pues no está mal, ¿no? Yo lo veo positivamente. Pero bueno, estamos en un contexto, como hablábamos estos días, en el que Twitter no gana dinero, dicen que no gana dinero, que no crece el número de usuarios. Y entonces a nosotros, bueno, pues ¿qué nos planteamos? Bueno, si Twitter no es para tanto, ¿no? No lo usan. Hemos de decir una cosa que, bueno, para mí es relevante, que nosotros, este tipo de cosas, cuando las planteas con entusiasmo, bueno, ves que ese entusiasmo no es el mismo en el ámbito académico. Bueno, de alguna manera te frena, ¿no? O sea, tú pones en juego una serie de cosas, pero ves que realmente la percepción que se tiene de ella pues no es tan positiva como la tienes tú. Y en definitiva es que realmente no nos importa, ¿no, Gemma? Las herramientas no nos importan mucho. Lo que nos importa es que hemos sido, puede venir ahora Snapchat, ¿no? Twitter, Facebook, volver, o las que vengan, no lo sé. Eso no es lo relevante. Para nosotros lo relevante es que hay que introducir elementos de mejora en la docencia y en concreto en el practicum. ¿Por qué? Esto ya lo digo como alegato final, ya termino. Para nosotros el practicum es importante. Para mí es la asignatura más importante por la naturaleza integradora que tiene. Es importante. Y yo dudo, y esto lo he discutido, no sé si incluso con Ramón alguna vez, dudo de si eso realmente, esa percepción existe en el ámbito académico, de la academia, intelectual, de la facultad. Porque yo soy un fisioterapeuta, como digo, del montón, clínico, pero que participó en la formación de futuros fisioterapeutas. Creo que esa consideración no se tiene. Y también, como alegato, decir que hay un montón de fisioterapeutas que participan en la formación de los colegas, inmediatos colegas, que lo hacen muchas veces de una manera completamente desinteresada, sin ningún tipo de gratificación o contrapartida, ni económica ni de otro tipo, y creo que hay que poner en valor lo que ellos hacen, porque en definitiva de lo que se trata es que esta gente está contribuyendo a que los futuros fisioterapeutas sean mejores que nosotros. Y creo que ya he terminado.
Bien, pues muchas gracias, Juan Antonio, y enhorabuena también por la ponencia y por el trabajo que hacéis, porque también hay que decirlo, todo lo que son innovaciones docentes, y aquí también hay varios profesores universitarios, ¿no?, pues lo hacemos siempre de más a más y sin ninguna remuneración y, por tanto, en beneficio de nuestros alumnos y de nuestro trabajo, pues es que es lo que nos gusta y, por tanto, pues también enhorabuena por estas iniciativas. Como el resto de intervenciones, si hay alguna pregunta de la sala. ¿No? Pues sí. Tú no vale. Bueno, venga, sí. Entonces, ¿qué te parece? ¿Valoran el 50% de los alumnos que pasan por el hospital de Fuenlabrada valoran positivamente el uso de las TIC en su entorno docente? ¿Crees que es poco o es mucho? Pues como he dicho, a ver, depende de con lo queramos ver. Hay un estudio previo de Raquel Sion, Pablo Dava y otros compañeros, que no recuerdo el nombre, pero bueno, que no se sientan menospreciados, que lo valoran positivamente. Parece que... ¿Cuáles eran tus expectativas antes de la respuesta del alumno? Mis expectativas eran, cuando uno pone en marcha esto es porque lo hace con ilusión y porque piensa que va a funcionar. Luego encima descubre que hay experiencias previas de otras personas que son positivas, pues digamos que el inicio, la expectativa inicial era que era algo útil para su formación y además suponía una innovación y, como bien ha dicho Raúl, que pues estoy aludiendo demasiado a él, parece que es el protagonista, hay alumnos que lo ven de una manera positiva, otros que no tanto, pero bueno, tú piensas, lo haces con buena intención, lo hemos hecho con una intención positiva, ¿no? Entonces, la valoración... Yo sí me mojo, yo creía que iba a ser mejor. Yo también. Hombre, lo que decepciona un poco es que quizás en el entorno propiamente docente tampoco se vea, cuando en realidad hay un apoyo previo, de experiencias previas de universidades de gran nivel en formación de fisioterapeutas y no fisioterapeutas, que utilizan esto con naturalidad, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que en cualquier caso, cualquier metodología docente innovadora debe ser valorada en su medida, aunque luego digamos esto no sirve, que es lo que nosotros posiblemente hagamos, ¿no? Pero en cualquier caso hay que valorarlo, ¿no? Entonces el 54%, que era por lo que preguntabas, no me parece ni mucho ni poco, me parece que es más de la mitad, entonces no hay que verlo como algo negativo. En todo caso, es algo para mejorar. Está Eduardo también, que quería preguntar. Hola, bueno, en primer lugar, enhorabuena por la exposición. Una pregunta concreta. Si tuvieras que decir una medida concreta a lo largo de tu experiencia con la implementación de tecnología en la docencia práctica, algo que tú, después de los años, digas que se ha afianzado, una medida concreta que se ha afianzado y que realmente sea positiva de la introducción de las nuevas tecnologías en la docencia, ¿cuál sería, según tu experiencia? Una sola. Me lo pones muy difícil, Eduardo, porque las dos medidas que hemos puesto, mi experiencia es positiva y la valoración del blog, si tengo que decir una, te voy a decir, el blog la mayoría lo han visto como un instrumento positivo. Hablábamos de 2/3. Entonces, si tengo que decir algo, te digo esa. Pero para mí, Twitter sirve. De hecho, los alumnos, a pesar de lo que pueda parecer, la mayoría, o luego también tú sopesas quién lo dice, ¿no? La valoración es positiva, porque lo que no tengo duda es que es una herramienta de aprendizaje. El problema es que supone trabajo. Y quizás los estudiantes, en la línea de otros docentes del ámbito académico incluso y fisioterapeutas, digamos que su proyección está siempre en la nota, no está en el aprender. Esto no sé si a mucha gente le agradará, pero incluso aquí hay mucha gente joven que ha terminado no hace muchos años y en sus casas. Creo que la prioridad es la nota, no es el aprender. Entonces, sabiendo eso, yo valoro positivamente el uso de Twitter o de otras herramientas. En nuestro caso, si hablamos de números, de objetivación, sabes que 2/3 han valorado el blog como una herramienta de aprendizaje. Mi valoración personal es que se aprende más con Twitter, porque es algo muchísimo más continuado.
Todo esto se ha sometido, no lo he dicho, pero hay un proceso detrás de evaluación. Hay una rúbrica que hemos diseñado al uso, personal, la hemos personalizado, contextualizado nuestro entorno, ¿no? Pero no es algo que digamos, ponemos Twitter y ya está, ¿no? Lo hacemos, creo, con una base sólida, ¿no? Jorge Álvarez. Hola, buenas. Otra vez. Has estado hablando bastante sobre Twitter y el aprendizaje en Twitter como herramienta de aprendizaje. Pero claro, es una pequeña opinión. O sea, no solo todo lo que reluce en una red social tan diversa como Twitter. ¿Cuál es tu opinión sobre el encumbramiento de falsos gurús en Twitter? Pero qué difícil me lo pones, Dios mío, el encumbramiento de falsos gurúes. Sí. ¿Me puedes poner algún ejemplo de falso gurú, perdón? No, o sea, por ejemplo, quiero decir, a ver, es lo que mi opinión personal, sobre Twitter. Que hay mucha gente que, del postureo, o sea, los exponentes del postureo. Entiendo vuestra utilización de la herramienta como aprendizaje para los alumnos y me parece fenomenal ese tipo de utilización y de reporte y de aprendizaje y todos aprendemos ahí. Pero claro, todos tenemos que ir haciendo así, con el postureo. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, en realidad, bueno, no era ponerte en un aprieto. Ya, no, la cuenta de Twitter de esta asignatura está contextualizada a un entorno muy concreto. Lo que ocurre es que tiene 200 y pico seguidores, porque se ha ido alimentando a la gente que le ha ido... Bueno, que yo analizo los seguidores no por el número, sino cualitativamente. No es porque unas personas valgan más que otras, sino por la relevancia que puede tener quien nos siga, ¿no? Entonces, digamos que ahí no hay cabida, porque lo que se tuitea, retuitea, no es la red en general, ¿no? Ahí no participa, no he visto yo que no haya ningún gurú, ni ningún troll, ni nadie por el estilo entra a interactuar con la cuenta. O sea, que eso existe en Twitter. Pero los gurús en general, pues estamos en un entorno de inteligencia emocional, inteligencia colectiva, no nos vienen bien en una red social, ¿no? Pero bueno, es el perfil de los erizos, ¿no? Es lo que decía Eduardo, ¿no? Hay muchos en fisioterapia. Pero lo que nosotros sí que tratamos de transmitirles es que sean críticos. Eso te quería preguntar. Que aun utilizando esa herramienta tan compleja... Claro, por ejemplo, tuiteamos gente que nosotros consideramos que puede ser relevante. Es decir, si yo retuiteo una entrada de Luis Torija es porque me parece que puede ser interesante para el alumno. No retuiteo una entrada de una persona que puede pretender relevancia, ¿no? No es ese el caso. Y sí que nuestra línea de actuación es que no se crean y lo que les contamos nosotros. Entonces ahí con eso digo todo. Gracias y disculpa por... Bien, pues si os parece, aunque teníamos alguna pregunta más, pero ya vamos un poco tarde, pasaríamos a la siguiente ponencia. Muchas gracias, Juan Antonio.